Dado que los preescolares son curiosos por naturaleza, usualmente están ansiosos por aprender conceptos científicos y realizar experimentos de ciencia. Pasan la mayoría del tiempo buscando respuestas a sus preguntas: ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Los preescolares que participan en actividades de ciencia pueden desarrollar habilidades científicas simples, como la observación y la clasificación. Brindarle a los preescolares un currículo de ciencia, al igual que un centro de aprendizaje de ciencias, aumentará su curiosidad y capacidad para realizar tareas científicas más adelante en su vida. Conforme los alumnos avanzan en su educación, la distancia entre la ciencia y su vida se va haciendo más grande. La divulgación desde el aula en preescolar a través de proyectos científicos orientados a la comunidad pretende mostrar el uso de conocimiento científico y su aplicación en la vida cotidiana, los cuales son ejemplos más claros de esta relación social, facilitando la iniciación de niños y niñas de esta edad en el desarrollo de ciertas habilidades relacionadas con la manera de hacer ciencia, como son observación, formulación de preguntas, hacer predicciones susceptibles de ser sometidas a prueba, interpretación y comunicación de la evidencia a través de la divulgación a sus familias y comunidad. Habilidades asociadas a la ciencia. Observación. La observación es una de las estrategias más importantes que puede aprender un preescolar a través de la ciencia. Debido a su curiosidad innata, el concepto de observación es fácil de enseñar, al proporcionarles muchos materiales diferentes para tocar, observar y manipular. Los niños aprenderán los conceptos básicos de la observación científica. Permite a los niños explorar materiales por su cuenta. Se debe explicar que ver de cerca un objeto y apreciar cosas en él se conoce como observación. Clasificación. La clasificación es otro concepto científico importante que los preescolares pueden aprender. Clasificar objetos significa agruparlos con base en sus similitudes. Esto es un concepto relativamente simple de entender para los preescolares. Se empieza enseñándoles habilidades de clasificación utilizando solo dos categorías: lo que un objeto es y lo que no es. Comunicación. ¿De qué serviría si los más grandes científicos no fueran capaces de compartir su trabajo con los demás? Un gran concepto científico olvidado es la comunicación. Cuando los científicos comparten su trabajo con el mundo, todos se benefician. Esto también es importante en el aula. Debe explicarse que tal vez todos noten u observen cosas diferentes al trabajar en el centro de la ciencia, y que todos tienen una oportunidad de aprender algo nuevo al comunicar sus observaciones a sus compañeros. Experimentación. Los preescolares usan sus habilidades de experimentación todos los días en el aula. Debe explicarse que cuando realizan experimentos científicos, están respondiendo a la pregunta ¿qué tal si? Al darles a los niños la oportunidad de observar, clasificar y comunicarse antes de adentrarse en la fase de experimentación, les dará una ventaja sólida para aprender ciencia. Habilidades según el programa de educación preescolar. Clasifica observaciones de fenómenos naturales y eventos. Formula preguntas que expresan su curiosidad e interés en conocer más acerca del mundo natural y que pueden ser respondidas mediante el trabajo experimental o preguntar a otros con la ayuda de algunas personas. Desarrolla procedimientos elementales para responder preguntas y o resolver problemas. Usa información para resolver problemas basándose en observación, registro de datos, recolección de muestras, dibujos, entrevistas y recursos escritos. Comunica los resultados de observaciones y experimentos en forma oral. Formula explicaciones elementales sobre los fenómenos naturales y observaciones físicas, por ejemplo, cambios en el agua, el viento, el movimiento de sombras o el crecimiento de una semilla. Además, realiza representaciones de esos fenómenos de manera dramática, gráfica o pictórica. Aplica el conocimiento científico para el cuidado de sí mismo en relación con su higiene personal y la preparación de alimentos, evitando riesgos y protegiéndose de enfermedades contagiosas. ¿Cómo puede la escuela orientar el desarrollo de habilidades científicas? La escuela tiene que reconocer las competencias de los niños, ya que las desarrollan desde el momento mismo en que nacen. La educación debe fomentar esos conocimientos, incentivar la curiosidad e inquietudes para ayudar al niño a crecer sin perder su esencia, que lo hacen tan particular y que es su habilidad para jugar y no cansarse. Recuperado de la ciudad de los niños, Francesco Tonucci. ¿Puede el docente orientar el desarrollo de habilidades científicas? Ofrecer instrumentos para enriquecer las actividades. Crearles oportunidades que puedan realizar, así como discutir ampliamente. Proporcionar el tiempo suficiente para que los niños puedan realizar los pasos necesarios, como observar, experimentar,
de modo que tome contacto con el objeto de estudio. Facilitar actividades que despierten la curiosidad, la indagación, búsqueda de respuestas para explicar. Estimular la creatividad, la curiosidad, la confianza, el asombro. Ofrecer temas atractivos para despertar el deseo de saber. Estar al día frente a los nuevos descubrimientos, leer textos y revistas actuales para enterarse que la ciencia cambia. Desarrollar el espíritu crítico, la capacidad de razonar y argumentar. Para concluir, en la edad de preescolar es muy importante continuar ejercitando este procedimiento e introducirlo en el registro de datos, a través de dibujos, cuadros donde expongan sus ideas, escuchen, intercambien opiniones, compartan y manipulen materiales y resuelvan distintas situaciones en forma creativa y experimental. Para el desarrollo de las experiencias es importante saber qué preguntas hacer para explorar sus ideas, hipótesis, fruto de estos conocimientos sociales que va incorporando en su interactuar con el mundo que lo rodea. Asimismo, comprender la realidad construyendo sus primeras conclusiones sobre el mundo natural. De aquí que la importancia de la ciencia es un lugar ideal para el aprendizaje. Allí se puede experimentar con los objetos y materiales del medio ambiente y a la vez estimular la construcción de los primeros saberes acerca del conocimiento físico, a comprender que los objetos presentes en el ambiente tienen características comunes entre sí y específicas de sí mismo. El futuro de nuestro país, tanto económico como cultural y social, depende de la inversión en la ciencia. En este sentido, esta ponencia tiene la intención de ser útil para contribuir a aumentar la conciencia de la ciencia en el ciudadano. ¿Qué es para usted la ciencia? Ciencia, bueno, desde mi punto de vista, la ciencia es una aventura intelectual. Sí, yo creo que es un reto preguntarnos constantemente los seres humanos cómo podemos resolver problemas que la naturaleza nos plantea y que a su vez pueden ser utilizadas estas respuestas para mejorar la vida de las personas. ¿Considera importante la enseñanza de las ciencias en el preescolar y por qué? Sí, yo creo que el aprendizaje de la ciencia mayormente se da en las etapas infantiles, porque en esas etapas es cuando la incertidumbre se tiene a flor de piel. Una de las principales características que debe tener un científico es ser escéptico, y yo creo que las personas más escépticas que uno puede encontrar son los niños. Entonces es muy importante la enseñanza de las ciencias en el jardín para que no se pierda esa incertidumbre o ese escepticismo con el que vamos creciendo las personas. ¿Cree que es difícil la enseñanza de las ciencias en el preescolar? No debería ser complicado, precisamente por lo que estaba yo mencionando, o sea, siempre que haya ese sentido de descubrimiento o ganas de explorar algo, debería ser simple la enseñanza de la ciencia. O sea, hacer ciencia como tal quiere decir descubrir o redescubrir cosas. Entonces debería ser natural el aprendizaje de la ciencia en el jardín de niños. Sin embargo, es importantísima una correcta orientación por parte de los educadores para poder canalizar esa incertidumbre que los niños tienen. ¿Qué instrumentos se deben de implementar en el proceso de enseñanza de la ciencia? ¿Qué procesos? ¿Qué instrumentos? ¿A qué se refiere? Pues, ¿cómo enseñaría ciencia a los niños de preescolar? Seguimos en el plano de los niños. No, pues deben ser únicamente basados en experiencias cotidianas o experimentos como tal, que pueden estar prediseñados con un objetivo particular o simplemente el descubrimiento innato, ¿no? De poder, por ejemplo, que el niño tenga actividades fuera de la clase, donde esté en contacto con la naturaleza y pueda observar que ocurren ciertos fenómenos y que tienen una explicación. ¿De qué manera se introduce al niño al conocimiento científico? No hay un punto, digamos, de partida que podamos tomar como origen. Algunos autores incluso reconocen que la ciencia se empieza a hacer desde que tenemos conciencia. Entonces no hay un punto fijo que nosotros podamos decir desde este momento el niño está aprendiendo ciencia. Se puede hablar del aprendizaje de ciencia, pero ya escolarizado una vez que el niño entra al jardín o a la primaria. Pero desde anterior a esa etapa se empieza a dar en forma natural el proceso de descubrimiento, y eso es lo que se denomina ciencia. ¿Cuáles
¿Cuáles son las habilidades que adopta el niño en base a la ciencia en el preescolar? Habilidades, son habilidades de indagación. Decía yo hace algunas otras preguntas que la indagación, la incertidumbre y el escepticismo son naturales, pero no están orientados. O sea, la idea es que él desarrolle la habilidad de aplicar, si se puede decir así, el escepticismo a distintas situaciones que ya estén prediseñadas por el educador o por él mismo, pero es la única etapa, yo creo que en la que eso se puede desarrollar y se le puede dar permanencia para los posteriores. No hay ¿cómo se dice? No hay un pensamiento organizado para hacer ciencia en esas etapas. Entonces, la única parte a la que los niños apelan, insisto, es a tener curiosidad por el hecho de que ocurren cosas que están a su alrededor, que quieren palpar esas cosas, que quieren saber por qué pasan esas cosas, y ese es un ejercicio de ciencia en esa etapa. Pero no hay herramientas formalmente establecidas que el jardín le pueda dar al niño para hacer ciencia formal. Simplemente es motivarlo para que siga en ese proceso de descubrimiento permanente de las cosas. ¿Y cómo cree que se desarrollarían estas habilidades? Las que acaba de decir anteriormente. ¿Cómo se desarrolla? Pues bueno, definitivamente tiene que haber una buena carga de actividades diseñadas por el educador o la educadora para que el niño responda preguntas previamente ya establecidas sobre esas situaciones que el educador quiere que aprenda, ¿no? La observación de los fenómenos, el educador es quien tiene que elegir los fenómenos para poder hacerle preguntas al niño. Y una vez que realice ese conjunto de preguntas y respuestas, entonces ya se está tomando conciencia de la observación que hace al tener esa curiosidad. ¿Cuáles habilidades considera usted que se requieren para los niños que aprendan ciencias en el preescolar? No hay, porque son como una hoja en blanco. Es nata, la única habilidad que se requiere, pero ellos ya la tienen porque nacemos así, es con incertidumbre de lo que está pasando a nuestro alrededor. Somos los adultos quienes dejamos de preguntarnos por qué pasan las cosas. En la etapa infantil eso es permanente. ¿Qué actividades considera importantes aplicar sobre el tema de ciencia en el preescolar? ¿Qué actividades? ¿Consideras importantes aplicar sobre el tema de ciencia en el preescolar? La mayor parte de las actividades están centradas en el medio natural, en cuestiones que están asociadas a biología, al conocimiento, por ejemplo, de cierto tipo de vegetales, plantas, reconocer patrones en la naturaleza, observación directa del espacio que nos rodea, clasificación de animales, el tipo de vida que llevan, etc. O sea, no hay... bueno, recientemente me han incluido también asuntos de tecnología, que es parte de la ciencia, y de la educación contemporánea que los niños en preescolar están aprendiendo. Entonces, en la mayor parte de las ocasiones pues, se estudia o se engloba como ciencias naturales y ya no se distingue si es un apartado de químicos, es un apartado de físicos, es un apartado de tecnología. Simplemente es un conjunto de actividades donde estás tomando distintas condiciones del medio para que el niño las observe. ¿Cómo pueden aplicar los niños los conocimientos adquiridos con respecto a ciencia? No, yo considero que no hay una aplicación directa que pueda surgir de esa observación. En todo caso, cuando ellos se involucran en algún proceso, pueden después de un cierto número de repeticiones tomar una decisión acerca de su propio comportamiento en ese fenómeno. Cuando ellos están involucrados en el fenómeno, o sea, pueden tomar conjeturas por repetición de estar observando el fenómeno, pero que tenga una utilidad inmediata, yo creo que únicamente la parte con la que están en contacto de tecnologías de la información, porque ya es muy usual también que en el jardín de niños los niños sepan usar un celular, por ejemplo, o tengan una computadora, o no son ignorantes al respecto. Entonces, esta es una aplicación directa donde uno puede llegar a entender en años posteriores que la ciencia tiene utilidad para determinar este tipo de objetos. En cuanto al medio, observación del medio, conocimiento del medio, es nada más un proceso de adaptación que tiene para sentirse parte del medio y saber qué papel tiene en ese medio. ¿Cuáles piensa que son algunas de las dificultades al tratar de enseñar ciencia en el preescolar? Bueno, yo creo que a veces la propia
el propio formato de instructivo de de niños y la educación en general en México obstruye bastante la formación científica que puede tener una persona en edades más tempranas. El diseño de los tiempos para cada una de las actividades, la temática que se trabaja en el preescolar a veces ya está muy dirigida y restringida. Entonces yo creo que no es que no haya posibilidades de tener una buena formación científica inicial, sino que los propios programas a veces están diseñados para inhibir esa parte. También hace falta que los educadores en servicio tengan una carga de cursos de actualización, que tengan niveles de enseñanza de las ciencias, de enseñanza de las matemáticas, pensamiento crítico, pensamiento científico, porque depende mucho de la visión que tenga el educador, las actividades que va a desarrollar. Entonces, si la visión no está por parte del educador, la orientación puede ser muy débil. Entonces nos vamos a quedar en el mismo plano en el que el niño entra en preescolar de observación y esa revisión se va degradando con el tiempo, aunque más efectiva. Entonces yo creo que algo que se podría hacer o que es más alcanzable llevarlo a cabo es el diseño de cursos para los educadores que puedan innovar las actividades que tienen